Pues bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Ciberi. Estoy muy orgulloso de tenerte aquí, de verdad. Soy admirador tuyo. No desde hace mucho, pero vamos, te he ido conociendo y digo, me suena, Enrique, me suena. Y claro, ya estudiando y intentando conocerte más, pues he visto que, y digo, pues sí, de verdad es que sí que me suena de haberte visto en algún sitio. Así que nada, quería lo primero darte la bienvenida. Nada, muchas gracias por invitarme. Nada, hombre. Un placer. Y que menos, ¿no? Que menos que al fin y al cabo, pues nos conocimos y yo dije, bueno, pues voy a ver la oportunidad a ver si te quieres apuntar y aportar un granito más a este sector. Y nada, quería, lo primero, ¿quién eres? Y cuéntanos un poco sobre ti. Sí, pues mi nombre es Enrique Serrano Aparicio, soy el fundador y CEO de Hackrocks. Hace ya casi 5 años montamos la empresa. Y llevo en el mundo de la ciberseguridad desde que tengo 13, 14 añitos. A mí me gustaba esto por hobby. Luego ya estudié ingeniería informática y ya empecé a trabajar desde siempre en el ámbito de la ciberseguridad. Es un mundo que te tiene que gustar, tienes que tener mucha pasión en ello y tal. Y he tenido la suerte de estar en una gran empresa como es IBM, luego estar en una startup que es Simulate y luego ya montar mi propia empresa hace ya pues eso, casi 5 añitos. Toma ya. Simulate es una startup israelí, ¿puede ser? Sí, justo. Es de Israel, aunque ya ahora mismo ya están en todo el mundo. En todo el mundo. Y es una Pero empresa empezó allí, ¿no? sí, empezó allí y es una empresa de Breach and Attack Simulation, que se dice. Que es algo así como simular ciberataques para que, oye, mejor simúlalo conmigo a que no ocurra de verdad mañana con un cibercriminal. Y nos dedicamos a simular ciberataques para evaluar diferentes tipos de configuraciones de tu empresa, comprobar si tus defensas realmente paran lo que dicen que paran. Claro. Porque hay mucha gente que invierte mucho dinero en ciberseguridad y en software, que por ejemplo un firewall o herramientas de software de ciberseguridad, ¿qué ocurre? Que luego las tiene mal configuradas. Entonces nosotros simulábamos, oye, a ver si tu firewall para lo que dice que para. No tanto para evaluar tecnología, sino más, oye, pues que a lo mejor has invertido mucho dinero y no lo has configurado bien. Entonces es un caso de uso que a mí me gustaba mucho y el software es un poco como automágico, porque hackea solo. O sea, es una pasada, era como ver las maquinitas hackeando automáticamente. ¿Y en esa época la inteligencia artificial existía o no? O sea, por curiosidad. Había, pero no tan democratizada como ahora. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando estuve en IBM ya había IBM Watson, mucho antes que ChatGPT, pero es verdad que yo, por lo que veía, lo utilizaban solamente las grandes corporaciones. Entonces, esto era mucho más manual, lo que te digo, de lo anterior a Simulate. ¿Y lo de IBM Watson, qué es lo que sabes de ello? Porque no Era lo había escuchado. Era su inteligencia artificial, pero que, como te digo, se lanzó hace muchísimos años y se utilizaba, pues, por ejemplo, para ciberseguridad o para poder prever cuándo un ataque va a suceder o para, por ejemplo, saber por comportamientos humanos qué es un ciberataque y qué no lo es. Eso ya se hacía, IBM ya lo hacía mucho antes que ChatGPT, pero como te digo, yo por lo que yo veía lo usaban solamente las grandes compañías. Al final, cuando salió ChatGPT se democratizó todo esto y cualquiera desde su casa, desde su móvil, puede tener acceso a una inteligencia artificial. Antes Sí. era mucho más grandes corporaciones, empresas, proyectos muy caros y otra cosa, era otra cosa, digamos. Pero Claro. ya existía antes de ChatGPT, que parece que ahora ha llegado todo con OpenAI, pero antes de OpenAI ya había diferentes proyectos de inteligencia artificial, pero este es el que ha llegado, como digamos eso, a todo el mundo. Claro. O sea, antes a nivel corporativo era también una novedad, ¿no? Entre las empresas. Sí, Imagino. y no era barato, ¿eh? O sea, había muchas opciones y no eran nada baratas, pero sí, digamos que ya existía un poquito antes. Hasta que al fin y al cabo, por decirlo así, alguien lo ha sacado a nivel mundial, por decirlo, o sea, para Sí, sí. todos Para todo el mundo desde para su todo el móvil mundo. y gratis. Eso Claro. es raro, entre comillas. Eso era raro. O sea, que eso es un negocio al fin y al cabo que, bueno, que le habrán estudiado y Sí, de ahí lo que hemos hablado antes también, que si aportas información, ¿no? Es de lo que viven ellos, también de que se van nutriendo de todos los usuarios que van aportando. Los modelos de IA se van entrenando, pero, y lo hemos comentado también, hay diferentes modelos o filosofías a nivel de transparencia. Hay muchas empresas de software que conocemos que usan tus datos para hacer un beneficio, que no te lo dicen, que venden tus datos. Hay otras empresas, de hecho, cuando estaba en IBM, siempre el primer eslogan de IBM es nunca vendemos tus datos, o sea, no nos lucramos con tu información, ¿no? Y, por ejemplo, hace poquito, OpenAI, ahora mismo hay unos modelos de la API que si compartes datos con ellos te regalan a cambio tokens, ¿no? Y te dicen, mira, va a ser prácticamente gratis, pero compartes datos con nosotros. A base de tu información. Claro, pero bueno, al menos te lo dicen. Como hay gente que dice, pues yo no quiero que sí, no, y se enfadan, o fíjate lo que me sugiere. Y yo siempre digo, ya, pero al menos te lo pregunta, porque hay otros que ni siquiera te lo preguntan y hacen Y eso negocio es Meta. contigo. Por ejemplo, Meta es mucho de eso. Para Bueno, mí, desde hay- mi punto de vista, o sea, me refiero a algo que todos los usuarios tocamos, en Facebook, por ejemplo, pues entra a unas condiciones
Que sí, que habría que leerlas, ¿no? Pero ¿quién se las lee? Te digo. Yo soy de los frikis que me suelo leer de todo, Sí, ¿eh? pues De todo, de todo. Y es verdad que hay empresas que comercializan con tus datos, hacen ciertas cosas que éticamente o a gente que no le gusta, y otras que te lo dicen. Pues bueno. ¿Y tú te lees las condiciones? Yo intento, sí, aunque sea un poco... El resumen, a ¿no? veces de en las diagonal, condiciones. pero no, pues voy bajando con el scroll las 100 páginas, me voy leyendo un poquito. Y de hecho, hace poco salió un caso, hace ya bastantes años, salió un caso de que si llegabas al final del todo te regalaban un premio y tal. Y hay alguna gente que mete un guiño al final de las condiciones. Ah, ¿en serio? Gracias por llegar hasta aquí. Y te ponen ahí un... Sí, un código de descuento, ¿no? Sí, un descuento. Sí. Ah, ¿de verdad? Sí, que de verdad. A lo de No, y FedEx. esto era más grave, o sea, no más grave, más grande. Creo que te dan un cheque regalo de algo, te dan dinero por haberte las Por eso, a base de eso, tú ya te las lees. O sea, solo por el cheque. ¿Solo te imaginas? Pero hay gente que mete guiños en las condiciones. Es Oye, qué curioso. bueno. Sí, sí. No, me parece interesante porque luego, pues eso, puedes hablar, o sea, eso es como una forma de marketing también. Dices, También, voy también. a meter algo ahí y es una forma de, mira, ¿cómo puedo yo generar un poco de... Pues, Sí, o de ruido también. de ruido? Sí, un poco a veces. Literalmente es eso. Sí, tal cual. Quería preguntarte, has dicho que, bueno, has estado en IBM, en Simulate, y luego fundaste una startup, pero ahora es una empresa ya, prácticamente. claro. ¿Cómo Vale. fue? Cuéntanos cómo surgió, por qué, porque claro, al fin y al Sí. cabo, pues nadie sabe, nadie crece emprendiendo, ni siendo un emprendedor, Claro, pero claro, claro, como todo te da... Sí, pues mira, yo particularmente soy una persona muy técnica. Yo antes de estudiar ingeniería informática ya sabía programar y tal. O sea, siempre he estado en el mundo muy de camisetas negras y capuchas. Y digamos que lo que más me ha costado, por así decirlo, es todo lo que no es técnico. O sea, al final cuando tú emprendes no te das cuenta, pero tienes que ser empresario. Y yo pues eso no sabía tanto. Y he ido aprendiendo a base de palos, que se dice. Porque tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de fiscalidad, tienes que saber de contratar gente, gestionar gente, o sea, todo lo que rodea a ese producto maravilloso que quieres montar. Porque mi empresa es de software y tenemos un software que es estupendo, pero claro, ese software, ¿quién lo hace? Personas. Y ese software lo tienes que vender a otros países con otras legislaciones y tal. Entonces ha sido un reto para mí todo lo que no era tecnología, todo lo que no ha sido software. Que nadie te lo enseña, o bueno, sí te lo pueden enseñar, pero en el mundo técnico, no. Yo en la universidad tuve una carrera que era economía y fue un cuatrimestre, y era más contabilidad que otra cosa. Entonces, claro, no te enseñan de la vida, por así decirlo, a emprender. ¿Qué significa emprender? Que mucha gente te dice, tírate a la piscina, al final sale y tal. Bueno, yo siempre digo, emprende pero con cabeza. Ese mensaje tan agresivo de tú emprende y haz lo que tú deja tu trabajo, déjalo todo y métete mañana en tu idea. Yo siempre digo que cuidado, porque hay mucha gente, y tengo muchos amigos que lo han pasado muy mal, porque emprender sale solo lo bonito. Muy poquita gente hace podcast de una persona que en vez de vender su empresa por 100 millones no la ha vendido y ha quebrado, ¿no? Que de hecho a veces estaría bien tener muchos podcasts de gente que ha quebrado, porque ahí es donde realmente aprendes, ¿no? Yo antes de Hackers he tenido otras startups también, algunas las hemos cerrado, otras las hemos vendido, lo que sea. Bueno, el caso es que esa experiencia previa es fundamental, y eso sobre todo se ve mucho en Estados Unidos. Yo he tenido la suerte de estar en Florida con muchos emprendedores y tal, y ahí te preguntaban cuántas empresas has vendido, cuántas has quebrado, tal, antes de darte dinero, Claro. o de querer invertir en tu empresa. Y te preguntan eso. Y luego, de hecho, una cosa que me sorprendió, en España se valora mucho, o se ve mucho joven emprendiendo, y yo en Florida era el más jovencito, pero de largo. O sea, de hecho, te diría que la edad media de un programa de emprendedores que tuvimos allí en Tampa, no sé, serían 45 años, 50. Y se sorprendían. Y dice, ¿tú por qué eres tan joven? Con 30 y algo ya, ¿por qué estás aquí? En plan, ¿cómo no estás aprendiendo a hacer otras cosas antes que lanzarte a emprender? Y era un poco el mundo al revés, que dice, no, es que en España con 18 o 20 la novedad es que ahora el mundo, digamos que todo el mundo quiere emprender siendo joven. Y ahí es al revés. Ahí es, no, hombre, no, primero aprende de la vida, date 5 tortazos y luego ya emprendes, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, depende mucho de dónde emprendas y cómo lo hagas. Claro, en Israel pasa algo similar también. O sea, hay como una cultura a nivel de las startups Sí. que valoran también no solo los éxitos, sino los fracasos. Y yo Sí. eso también, o sea, a mí me gusta también, o sea, y no me corto de ello. O sea, si yo he tenido fracasos, Sí, claro. o sea, lo agradezco porque gracias a esos fracasos soy quien soy y sé lo que quiero y sé lo que no quiero, que es lo más Y importante. no cometerás ese error otra vez, ya lo has hecho una vez. Entonces el inversor está, entre comillas, más tranquilo. Eso es. De que este ya no lo va a liar de esa manera que la lió porque ya lo he hecho una vez. Eso es. Por eso siempre hay que tirarse a la piscina, como bien dices, yo creo, y si te gusta algo, si te apasiona, adelante. Sí, eso si es. sale mal, pues sale mal, pero disfruta de todo lo Sí, que el camino. con ello, lo que conlleva, Sí. y de hecho puedes
Es que, al fin y al cabo, yo creo que el camino es lo más divertido. O sea, Sí, sí, yo a veces he pecado de precavido, pero porque al ser informático soy muy de ceros y unos y el if y el si tal siempre lo tengo en la cabeza. Si esto sale mal y tal, y si falla el plan A, B, C, D. Pero luego es verdad que otros grandes emprendedores han dicho, no, yo solo tenía plan A, si no me hubiera arruinado para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso en la peli queda muy bonito, pero luego tendríamos que ver todos los que han hecho eso y se han arruinado, ¿no? Pero, por eso digo, yo a mí siempre me gusta emprender, pero con coherencia y con cabeza. Y luego saber pivotar, que de hecho antes de empezar estamos comentándolo, lo veo muy, muy importante. Hay gente que se empeña en tener una idea y digo, joder, si llevas 10 años con eso y ves que no triunfa, a lo mejor deberías haber pivotado un poquito antes, ¿no? Entonces creo que pivotar también es importante. Que de una idea, Hackros empezó por un sitio y ahora hemos terminado rotando y pivotando mucho hasta que hemos dado con un software que es como el que más funciona, ¿no? Entonces, pues que es normal, ¿no? Al fin y al cabo, tú tienes una idea y lo que has dicho, pivotas y es normal porque tienes feedback de otras personas que realmente saben Claro, y yo creo que hay que ser también humilde sí, y total, decir, y escuchar es muy importante. escuchar. A todo el mundo, ya no solamente a tus inversores, sino a los clientes. No, y amigos incluso, Amigos. que te den un punto de vista externo Eso y es. no técnico. Que no están en el día a día. Eso es, que no están al día a día en el sector y que te pueden dar pues un punto de vista Total. que a lo mejor es más sincero, ¿sabes? Porque es un amigo O tuyo. agnóstico, más de lo que tú dices. Como no está en el día a día, no sabe software, pero te dice, oye, ¿eso por qué no está en color verde? Y dices, ostras, pues no había pensado, no había caído en eso, es verdad. Sí, sí, sí. Yo ahora justo estoy haciendo unas pruebas con una cosa que se llama Test AB, que es un poco más de marketing, Sí. para pues, una landing page. Va cambiando, cada persona que entra o cada X personas cambia el mensaje, cambia el color, cambia no sé qué. Y es un mundo, de repente soy yo como, al final siendo técnico me gusta investigar un poco todo y me estaba metiendo un poquito ahora con el tema de marketing y de test AB con inteligencia artificial, poder sugerir elementos diferentes y que vaya aprendiendo tal. Y hay un mundo ahí súper interesante que me parece fascinante y no es ciber, pero bueno, yo me estoy metiendo mucho con IA últimamente. Ya hemos hablado antes, hemos estado tomando un café y sí que me ha sorprendido que al fin y al cabo el ciber y la IA, o sea, van a estar de la mano ya Sí, totalmente, para siempre. totalmente. Y me parece, vamos, muy curioso que tú ahora, que no dejas el ciber, porque al fin y al cabo eso Eso está siempre ahí. Eso está siempre ahí y luego no hay que dejar de entrenarlo porque eso se oxida y, Sí, y totalmente. te quedas obsoleto. Cuando dejas de programar o Sí. te De quedas hecho, obsoleto. en Hackros publicamos cada mes nuevas vulnerabilidades o retos relacionados, mejor dicho, con nuevas vulnerabilidades. O sea, cada mes hay nuevas Claro. amenazas. Amenazas y fallos, vamos, que sabemos que hay que, si eres informático también hay que ser algo autodidacta. Sí, total. Tienes que Sí, aprender. por eso te tiene que gustar. Te Porque tiene que sí. gustar porque tienes que estar Y en tu tiempo libre tienes que seguir. ya en tu tiempo libre, porque te gusta también. Sí, eso es. Porque te gusta. Antes me ha parecido muy interesante que has dicho cuando has emprendido gestionar personas. Creo que es complicado y luego además no todo el mundo tiene mano para ello porque mucha gente ya delega, ¿no? Al fin y al cabo alguien. Pero es lo más humano al fin y al cabo. Y es importante delegar, por cierto. Es importante saber delegar también, incluso. Y, bueno, y hay gente que le puede costar más. Hay gente que dice, no, es que me cuesta delegar, ¿no? Porque hay gente que lo vive tanto que... Yo lo he vivido en mi empresa. O sea, al final yo cuando estaba en ventas, ¿quién mejor vende que el founder de una compañía? Es el que mejor vende. Pero si quieres tener comerciales y delegar las ventas, que es lo suyo, habrá ventas que pierdas seguramente y oportunidades que digas, joder, si hubiera hablado yo con este cliente a lo mejor lo hubiera cerrado. Pero hay que saber delegar y dar responsabilidad al vendedor. Cuesta, claro que cuesta. Pero a la larga es mejor. Eso sí, tienes que ser capaz de decir, pues las ventas van a bajar un poquito para luego dispararse. Entonces, esa ola hay que asumirla. Y decir, joder, si hubiera estado yo a lo mejor hubiera podido mantener un poco eso. Ya, pero tienes que delegar porque tienes que estar con otras cosas, innovando, pensando. Es importante tener un rato libre también, que yo cuando emprendí iba muy, como se dice a veces al principio, matacaballo, ¿no? Me comía los días, necesitaba más horas al día para poder hacer más cosas. Y luego valoras mucho tener ese tiempo para pensar, que parece una tontería, pero dedicar unas horas a ver, y el siguiente paso de la empresa, ¿cuál va a ser? Y si tienes un equipo de programadores, en vez de estar enfocados en programar, oye, ¿por qué no paramos un momento y pensamos? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Por qué no hacemos esta programación primero y luego esta otra? Ese momento de recapacitar y parar un poquito creo que es muy importante y no se suele comentar mucho. Y lo he vivido en mi propia piel. ¿Y por qué? Porque eso, cuando empiezas un negocio estás muy motivado, quieres trabajar 100.000 horas, tal, venga, yo hago esto y lo otro. Y dices, oye, un momento, vamos a parar. Y parar es irte un día con el equipo a tomar algo o hacer otra cosa. O sea, desconectar un momento del negocio. Y eso parece que no, pero te da muchas ideas muy chulas. No, Vamos, yo creo que no solo en el mundo empresarial, sino a cualquier persona, desconectar durante un rato te ayuda también a focalizarlo y todo el mundo necesita
un suspiro, ¿no? De decir, a ver, Sí, vamos a... que la cabeza para un Eso poquito. es, vamos a pensar en frío y vamos a ver, incluso en los peores momentos o momentos críticos de la empresa, tomar decisiones por tomarlas, creo Es que muy- te puede es costar, crítico, sí, sí. te puede costar incluso, pues eso, algún problema dentro, ¿no? Imagínate Sí. que hay yo que sé, un ciberataque y hay muchas empresas que no están preparadas para ello. No, yo de hecho, creo. yo en IBM el último año y pico estuve casi 2 en un equipo de respuesta a incidentes. Sí. Simulábamos incidentes de ciberseguridad para ver cómo las compañías respondían y para entrenarles a responder y que ya lo hubieran vivido antes de que ocurriera. Un momento, ¿es como una auditoría o...? No, es O sea, más... es como un simulacro. Es un simulacro. Es un De hecho, simulacro. yo lo equiparaba con los simulacros de incendios. Yo Claro. digo, si mañana hay un simulacro de incendio, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Claro. No uses el ascensor, ta, ta, ta. En ciber no. Entonces, si tú en ciber ya has vivido antes un ciberataque, vas a saber cómo reaccionar después. Entonces, en IBM nos dedicábamos, en ese último equipo de X-Force, que se llamaba, con la sede en Boston, a simular ciberataques. Entonces, venían empresas de todo el mundo a Boston, oye, venga, sesiones de 4 horas de un ransomware, o de una fuga de un dato, o de un tal. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, lo que tú dices, esa primera decisión era clave y el primer mensaje que solíamos transmitir era respira, piensa y mantén la calma y luego ejecuta. Porque la gente cuando te están hackeando es rápido, rápido, apaga, apaga, ta, ta. Y a veces ahí cometes un error peor que el propio ciberataque. Entonces era muy curioso ese momento de primero respira, calma y luego ya veremos qué hacemos. Entonces es lo que tú decías, poder pensar ese momento antes, es fundamental. ¿Crees que están las empresas preparadas para justo eso, para los simulacros? O sea, ¿crees que las empresas toman medidas de seguridad? O sea, yo creo que con el WannaCry en España hubo un cambio. O sea, en España el WannaCry fue un antes y un después. Todo el mundo de repente hablaba de ciberseguridad, es lo que tocaba. Igual lo que se dice, ¿no? Ahora hay un experto en esto, ahora hay un experto en apagones, hay un experto en tal. Pues hubo un momento que había expertos en ciber porque llegó el ransomware WannaCry que afectó a muchas compañías grandes españolas. Desde ese día creo que sí que se ha invertido mucho, pero creo que todavía la gran mayoría de empresas no están preparadas para un ciberataque. Y muchas de ellas, si lo reciben, probablemente van a quebrar. Y eso es una pena. Es una realidad eso. De Yo, verdad. en mi punto de vista, sí, y porque lo estoy viendo. O sea, porque he visto empresas que han recibido ciberataques y o han cerrado, o están sin dinero, o Y esas en crisis muy graves. ¿Esas empresas se dedican al sector de la tecnología? ¿O la mayoría son empresas...? de todo, no. Hay de todo. O sea, incluso empresas tecnológicas no invierten en eso, ¿crees? Claro, porque tú imagínate una startup. Señor Hagro sigue invertido en ciberseguridad para mi propia startup, pero cuando empiezas una startup, o imagínate, vamos a hacer mañana una marca de ropa. ¿Tú qué quieres? ¿Tener la landing page para vender camisetas, por ejemplo? O camisas, lo que sea. El CRM, la pasarela de pago... Quiero vender. Claro, quieres vender, punto. Y que de repente vendes 100.000 euros y lo estoy petando, tal. Pasan 2 años o X meses, te hackean la web, te roban los datos, te piden un rescate, te ponen una multa Europa, te ponen una multa España, has quebrado. Y estás vendiendo 100.000 euros en camisetas. Pero todo lo demás, que es la seguridad y la infraestructura, no estaba bien protegida. Entonces hay empresas, no sé si es digital o no vender un e-commerce, pero pues sí, ¿no? Pero hay empresas también muy normales, muy pymes españolas, una contabilidad, una gestoría, que pierdes mañana los libros de contabilidad tal y te van a poner una multa por no tener los tickets, por una hacienda, lo que sea. Entonces, al final hay empresas que también son más antiguas que también tienen que invertir en ciberseguridad y no lo están haciendo. Entonces, muchas veces invierte en ciberseguridad la empresa más digital, porque como que es lo suyo, pero tampoco invierte demasiado, ¿no? Claro. Y entonces lo que yo más veo es que empresas grandes son las que tienen capacidad para invertir en ciberseguridad. Las empresas pequeñitas lo dejan como, bueno, si me sobra algo ya me compro un aparatito que me haga algo. Y España, que es un país de pymes, hay muchas que como les ataquen mañana van a quebrar, sin duda. Sí, sí. Yo pienso que por ahí hay... No sé si es falta de educación, en el sentido desde abajo, que no nos han educado, porque... Sí, y dinero, te diría dinero también, ¿eh? No tanto... Hay gente que yo le digo, no, si yo quiero... Me dicen, pymes, no, si yo quiero invertir, pero ¿de dónde saco el dinero? Si no tengo dinero ni para hacer mis camisetas que voy a vender, y encima te voy a invertir en ciber. Entonces, yo creo que es un poco también, habría que ver cómo montar un sistema que sea fácil invertir en ciber sin dejarte... para no tener que elegir o ciber o tu empresa. Claro. A ver, no sé. Yo creo que desde el colegio siempre nos han hecho simulacro de incendios, ¿no? Sí. Y yo creo que también desde el colegio nos deberían de enseñar pues un protocolo, ¿no? Sí, protocolo. De ciber. Eso es, que aunque, vale, luego la empresa dependa de lo económico y lo financiero, pero que tú al menos tengas unas medidas de acciones, no un protocolo para cuando tengas un problema lo puedas... Sí, de hecho, mira, yo colaboro con algunos venture capitals que invierten en startups y algunos de ellos me comentaban que si la empresa no tiene una estrategia de ciberseguridad,
En plan, pues tenemos este firewall, si pasa esto, hacemos esto, tenemos unos playbooks para incidentes. Protocolo. O sea, que hayan invertido tiempo y dinero en ciberseguridad, no invierten, por principio. Y bien, es que me da igual que generen millones la empresa. Si no tiene un plan de ciberseguridad, un responsable de ciberseguridad, algo que hayan pensado en ciber, no invertimos, es un red flag, no invertimos. Y tal vez a veces startups que están empezando, dicen, no, porque si esta empresa vale 1 millón de euros, vale, pero es que si mañana la hackean vale 0. Entonces, no me la puedo jugar. No, y no solo vale 0, sino que la reputación y todos los datos Claro. pues, se van a llevar una multa. Claro. O sea, que... Y ojo, dicho eso muy bien, al final yo siempre digo, la ciberseguridad al 100% no existe. Entonces, dando por hecho que te van a hackear, ¿cómo gestionas eso? Tu reputación va a bajar sí o sí, pero al menos sé transparente en redes sociales, ten un plan de acción, comunica a la gente, un poco tener ese plan, tener un plan. Ya no te digo que seas una empresa segura al 100% porque no existe. O sea, si tú prometes eso a un venture capital, a lo mejor cuela la mentira, pero no es real. Pero un protocolo. Sí, un protocolo, o a menos que te des para pensar en ello. Claro, eso es, justo, que a lo mejor tampoco hay que invertir mucho dinero. O sea, un protocolo básico, que es lo que yo te decía, que quizás nos deberían de enseñar desde muy pequeños, un protocolo básico que luego tú sepas llevar, al igual que apagar una llama, ¿sabes? Claro. La tienes que tapar y, bueno, pues eso, reducir el oxígeno para poder apagarla. Pues igual, pero en ciber. Sí, Claro, es que a mí ese ejemplo me parece muy bueno. Un pequeño protocolo que al menos sepas también comentárselo a tus empleados para que ellos estén formados. O sea, ya con solo eso y con una estructura, ¿no? Totalmente. Quizás es suficiente. Que luego puedas invertir algo más porque económicamente puedas, pues vale, cada uno invierte donde quiera. Cuanto más mejor, obviamente. Claro, pero vamos, que eso sí me parece que tengan en cuenta eso para invertir, pues yo, si yo soy inversor, pues evidentemente de los errores habrán aprendido, o sea, que habrá... Sí. Si lo hacen es por algo, si lo hacen es porque han invertido en algo y la herramienta pues ha tenido ese fallo, la verdad. ¿Qué diferencias ves en emprender en España respecto a otros países? En España, pues es muy complicado, sinceramente. O sea, en España es mucho más complicado que, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso en otros países de Europa. Y lo he vivido por eso, porque yo he estado en Florida y es que te ayudan muchísimo todo el mundo. Y luego también, ya no hablo solo del sector público que te puede ayudar más con ayudas económicas o lo que sea, sino también la gente o el espíritu, la mentalidad. O sea, en Estados Unidos, si tú fallas 3 veces o 4, eres un tío exitoso. O sea, es un poco al revés. O sea, porque fíjate, ha fallado 4 veces y a la quinta le salió. En España, si fallas 2 o 3 veces, a lo mejor ya no tienes más oportunidades. O a lo mejor ya todos los inversores que hay en España ya te han tachado como el que falló. Entonces, un poco el espíritu, un poco a la inversa, ¿no? En Estados Unidos está bien fallar, todo el mundo te apoya si emprendes. Aquí, si emprendes, es un poco estar un poco loco. O sea, yo, de hecho, dejé IBM para irme a una startup y, por ejemplo, a nivel familiar, costó a veces entenderlo. Mucha gente de mi familia, dejas IBM, que es como una empresa grande, estabilidad, por irte a arriesgarte a emprender. Estás loco. En Estados Unidos, a lo mejor te hubieran dicho todo lo contrario. Claro que sí, eres muy joven, ya luego tendrás un trabajo más estable. Entonces, ese espíritu, sobre todo a nivel ya espíritu, lo veo muy diferente. Y luego también con temas más de contabilidad, de impuestos, tal, obviamente hay otros países que es mucho más fácil también. Y te hablo desde Centroamérica, que acabo de estar hace poquito, que es muy fácil hacer una empresa y quieren atraer talento y te apoyan y te animan a que vayas. A Estados Unidos, por supuesto, países de Europa, Asia, hay lugares súper chulos que están deseando que vengan emprendedores y apoyarte y tal. Y obviamente luego hay lugares donde también hay dinero que te pueden ayudar con ese dinero, ¿no? Entonces pero bueno, ya no solamente, yo creo que cada empresa tienes que pensar qué es lo mejor para tu... Varía mucho de los negocios. O sea, tengo algunos amigos que me dicen, a mí me encantaría poder montar mi negocio, me lo invento, en Miami, pero es que mi negocio es de vender casas en España. Pues no tiene, pues oye, ok, pues tu negocio es muy, muy físico, muy aquí. Pero hay negocios un poco más digitales, tal, que dices, oye, pues a lo mejor me interesa probar el mercado francés, me lo invento, porque en Francia hay una cultura de comprar lo que sea producto y funciona. Entonces, ahora mismo creo que hay una oportunidad muy grande de poder vender a cualquier lugar del mundo, desde España o desde donde quieras, y probar sectores. Probar muchos sectores. Entonces conozco gente que le ha ido muy bien vendiendo cosas súper raras en países súper raros, ¿no? Y yo estaba aquí en mi casita de mi pueblo de Albacete y de repente empecé a vender y me iba muy bien y vi que había un nicho de mercado en Austria y tal. Entonces creo que ahora mismo es, entre comillas, fácil emprender. Obviamente tener éxito no es fácil nunca. Eso pasa mucho. Cuando ves un negocio que funciona en otro país, hay mucha gente pues, que lo trae al suyo. Que lo replica. Y lo replica y dice... Sí. Pero a mí me da pena a veces que en España cuesta mucho. O sea, y me gustaría decir lo contrario, pero en España cuesta mucho emprender. Y hay muchas barreras de mil temas. Te hablo ya de temas burocráticos hasta temas de mentalidad. O sea, en España cuesta mucho. Es curioso que España tiene un montón de pymes, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿por qué España tiene un montón de pymes pero la gente no emprende?
Porque o sea, hay algo Ya, que hay es una curioso. mentalidad más Porque no sé cómo pymes, en el llamarla. sentido... Más de asegurar, ¿no? Yo creo, de tener tu salario al mensual. Yo No sé. creo que también, a lo mejor que se está perdiendo mucha gente, ¿no? Las nuevas generaciones pues siguen el trabajo Sí, de los padres. de los padres, Sí, más tradicional, más más de 9 a tradicionales. 5, tal. Que oye, que no está mal, ¿eh? De No, hecho, zapatería, bueno, las zapaterías... bueno, negocios sí, más clásicos. negocios más tradicionales, Sí. pero que cada vez se está perdiendo más. Y España sí que es verdad que yo también noto, a nivel de tecnología, como que le cuesta... pues eso, tomar decisiones o que le cuesta como modernizarse. No sé hasta qué punto, o sea, en redes sociales no, porque en redes sociales... No, pero por ejemplo, yo estaba ahora con Hackers viendo un tema de la despoblación, generar empleo en zonas más despobladas de España, Rurales, sí. más rurales, porque si tienes un ordenador y un internet, ya está. O sea, yo iba a decir un cable de fibra, pero a lo mejor no hay fibra, pero tienes internet. Entonces, con que tengas un ordenador e internet, ya se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que oportunidades están ahí. Hombre, y España es uno de los... O sea, tenemos mucho territorio rural, mucho terreno rural y aún así tenemos muchísima cobertura de, totalmente. si no es fibra, es ADSL, pero yo me fijé hace poco, yo porque soy curioso y me meto y luego es verdad que está subvencionado quizás por la Unión Europea para digitalizar las zonas rurales, creo que se llamaba, y me fijo que luego además el COVID creo que ayuda bastante porque la gente pues ha valorado más salir de las grandes capitales, de las grandes ciudades, irse a las casas rurales y entonces han visto la oportunidad las compañías, ¿no? de poder dar más cobertura, más cobertura a través de... Y ojo que para mí emprender también es el ejemplo que has puesto de zapatos, ¿eh? Y te pongo un ejemplo, tengo un amigo que aquí en Madrid tiene 2 restaurantes de croquetas. Oye, pues fenomenal, pues precisamente croqueta, España, tal, quizá el mejor lugar es España para montar tu negocio. Y le va muy bien, ¿eh? Y es un ejemplo. Pues oye, si quieres vender croquetas, pues encaja mucho España, ¿no? A lo mejor en otro lugar y no lo entienden. Pero eso, para mí emprender también es un negocio clásico, ¿eh? O sea, montar tu tienda de zapatos, pedir un préstamo, coger el local, hacer... Yo ese día vendía camisas en España y eso para mí es emprender también. Claro. Lo de las croquetas también me parece muy interesante porque quizás te vas también a pues, Japón y como es algo novedoso. También podría ser en Japón, quizás, precisamente. Dices, ostras, pues igual que aquí, pues el sushi ha pegado un boom en los últimos 7-8 años. Sí. Que claro, no es comida típica de aquí, pues comida cruda, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Cómo te vas a comer eso? Pues cada vez las nuevas generaciones también lo vamos normalizando más, luego los buffets, que yo creo que se han vuelto, está lleno de buffets, al fin y al cabo, y bueno, que es una moda, ¿no? Al fin y al cabo. Y por eso. A eso me refiero de que a lo mejor las croquetas, te vas a Hawái y a lo mejor no es típico allí, pero ya solo el simple hecho de que eres el único y tienes una diferencia de competitividad, ¿no? O sea, que te diferencias con tu... Un valor diferencial total. Eso es, pues, a lo mejor también claro. y luego vendes croquetas, que a lo mejor es el boom solo al principio. Por eso hay que saber innovar. Claro. Y que a mí me gusta mucho viajar, ¿eh? Pero hay gente que no le gusta tanto. Hay gente que dice, no, es que yo como en España en ningún sitio. Que, oye, que España es un país espectacular, pero claro, si te gusta viajar, a mí me encanta, estoy todo el día viajando. Pues ves oportunidades diferentes. Yo recomiendo siempre viajar. Antes incluso de abrir un negocio, viajar para ver lo que hay en otros sitios. Porque es te abre la mente. Te abre la mente muchísimo. Yo hace poco estuve en Costa Rica, en Chile, en Colombia. Y ves otra mentalidad, o sea, ves otra cosa, otras necesidades, otras prioridades, valores diferentes. Por ejemplo, hace un tiempo estuve en Dinamarca o en Suecia, es como otro mundo de repente. Y es Europa, ¿eh? Pero es otro mundo de repente. Entonces, bueno, recomiendo viajar mucho, que a veces estamos muy en nuestra burbuja y nos enfocamos a lo mejor en problemas muy de nuestros. Y cuando vas fuera te das cuenta, bueno, si luego te vas a Asia, ya que culturalmente es tan diferente, ahí ya sí que terminas de explotarte la cabeza. Pero es lo bonito, que viajas a 2-3 horas y puedes cambiar todo. De hecho, a veces es más barato viajar a Europa que viajar internamente en España. Hay gente que dice, no, es que es muy caro viajar. Digo, bueno, hay veces que es más barato irte a Austria que irte a Oviedo. Lo digo porque hace poco cogí un avión a Oviedo y me costó más que casi irme a Asia. Hay vuelos carísimos. Entonces, digo, hay vuelos caros y vuelos baratos. O sea, yo me fui también a Polonia por 15 euros. Sí, por eso, que puedes ir a Polonia por 15 euros y te das una vuelta por allí y ves las necesidades que tienen o cómo emprenden allí. Hay momentos emprendedores súper interesantes por otros países del mundo que dices, joder, qué chulo, esto porque en España hubiera estado bien haber hecho esto. Qué pena no haber sabido esto antes. Claro. No, y es interesante. Al fin y al cabo te abre la mente y quieras o no, tengo un amigo que me habla de la mente superconsciente, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que quiere decir es que tengas ese pensamiento ahí activo y que tarde o temprano alguna idea a lo mejor te viene. Sí, ¿sabes? En el sentido de que, bueno, tú ten ahí lo que es el problema, ¿no? La solución va a llegar. O sea, pero tan solo, ya sabiéndolo, seguramente
tarde o temprano, pasen las semanas o lo que sea, y además si viajas, pues con más razón de que a lo mejor te llegue la idea y digas, se te enciende la bombilla y digas, Sí, sí. pues mira, a lo mejor la solución a mi problema es este. Sí, totalmente. Y me parece bueno, una forma de, vamos, Sí, sí. una tontería. Y no hace falta muchas veces grandes inversiones, ¿eh? Que mucha gente piensa que hay que ser millonario antes para hacer una empresa y no, y yo conozco casos incluso familiares que se han arruinado 4, 5, 6 veces, ¿eh? Y te casas a cero y oye, pues a volver a trabajar a IBM otra vez, para hacer un Claro. colchoncito pequeñito, ya con eso puedes probar, fallas, venga, pues otra vez, a un trabajo más estándar, por así decirlo, y pruebas Claro. y es un poco prueba y error. Por eso digo siempre lo de la cabeza, porque es muy normal invertir un montón de dinero y ver cómo la cuenta baja y ala, Y no hay... pues no ha funcionado. Claro. Y hay que seguir, obviamente. ¿Y crees que en España está cambiando esa mentalidad? Como más... Sí, yo creo que cada vez está quizás más de poco moda, a ¿no? poco... Sí. Aunque, oye, ese 90 o no sé cuánto, el 80% de pymes que hay en España, para mí ya son emprendedores, porque son empresarios Claro. con sus plantillas, ¿no? Pero creo que cada vez esa filosofía cada vez, yo lo veo, al menos en mis entornos, sí veo que la gente quiere hacer su negociete. Ya sea de costura, ya sea de croquetas, pero quieres tener tu negociete y jugar, ¿no? Ya no tanto trabajar para otros, sino montártelo. Y sí, yo creo que esa cultura está ahí también. ¿Y por qué crees? Quizá va por fases de vida, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tenía un amigo en IBM que emprendí con él y luego tuvo 2 hijas, la boda, dijo, pues ahora yo quiero un trabajo más estándar. Y es totalmente respetable. Yo quiero tener mi sueldo al mes, sí, es estable o más clásico. Yo quiero de 9 a 5, un trabajo más administrativo, hago mis cositas y me voy. Pero yo creo que eso lo que cambia es la estabilidad, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, eso te Porque mucho menos riesgo. Claro, eso es. Si tú tienes fijo y sabes que tienes ese horario, no depende de, al fin y al cabo, un empresario pues trabaja el sábado, el domingo... Y tienes tu nómina, no tienes que estar pensando que este mes a ver cómo pago a la gente, estás más tranquilo. Además, me acuerdo, un día lo comentaba, yo era más joven y en su día no lo entendí demasiado, me quedé un poco pensando y dije, qué raro, porque él decía, no, yo prefiero ganar menos ahora, salir a las 5 y disfrutar de mis 2 hijas y de mi mujer. Y claro, yo ahí tenía 21, 22 años y esto fue hace más de 10 años y yo me quedé como, oh, no entiendo, o sea, delante de mí dijo el jefe que prefería ganar menos y trabajar menos horas. Dije, qué raro. Entonces, bueno, es que no todo es el dinero, no todo. O sea, hay que valorar también tu familia, esas cosas, ¿no? Por eso digo que emprender no es tan sencillo como parece de, venga, pido un préstamo y monto una empresa. No, vas a sacrificar tiempo con tu gente, con tu familia, vas a sacrificar dinero, vas a fallar, vas a gestionar gente. Si tú contratas a una persona, no funciona, la despido. Es una vida. O sea, despedir a alguien es muy grave y a mí, por ejemplo, lo he tenido que hacer y me ha costado mucho porque literalmente estás dejando a una persona sin trabajo y sin sueldo y esa persona tiene sus obligaciones, sus familiares, sus papás enfermos. Sí. O sea, que es mucho más serio emprender de lo que a veces nos venden. Que yo a veces cuando era más joven lo veía, emprende, da igual. No, no da igual. O sea, si vas a contratar a un tío, va a dejar su trabajo por venirse contigo. Si tú lo haces mal, tú te quedas sin dinero y él se va a la calle. Entonces, es mucha más responsabilidad de la que nos venden. Y eso a mí, por ejemplo, me hubiera gustado saberlo antes de empezar. Ya, pero no lo sabes hasta que no lo tienes hasta que no lo ves, claro. Hasta que no echas a una persona mayor que tú que se queda sin sueldo y que no come. Claro, es que al fin y al cabo le estás dando de comer a su familia. O sea, me refiero, le estás dando la oportunidad de estar en el equipo. Exacto, es eso. No es ningún juego. O sea, emprender es tu vida y la de otros, y tu dinero y el de otros, y tu tiempo y tu familia. O sea, es mucho más. Lo de gestionar personas, lo que hemos hablado antes, que yo creo que es muy importante. Y luego no todo. Creo que no todo sirve para ello, ¿no? Al fin y al cabo hay gente que delega y dice, bueno, toma el marrón para ti. Sí, o gente que no es vale para emprender. También, porque, que hay gente que no vale para emprender y no pasa nada. Yo tengo amigos que han hecho mucho más dinero que emprendedores trabajando para otros. Por ejemplo, en ventas, si tú eres un buen vendedor, yo conozco amigos forrados que dicen, no, a mí no me das acciones de la empresa, yo vendo, me da un porcentaje alto de ventas y ya me encargo. Y están forrados, ¿eh? O sea, no para tener éxito y tener éxito de fino ganar mucho dinero, para tener su vida siendo emprendedor. No, puedes ser un buen vendedor o un tío muy técnico. En Estados Unidos, por ejemplo, esto me da mucha rabia. En Estados Unidos en muchas empresas cobran más los técnicos que los vendedores. En España un vendedor te diría que el 90% va a ganar más que un técnico, porque es el que trae el dinero. En Estados Unidos el técnico cobra más que un vendedor porque es el que genera el valor. ¿Y por qué esto ocurre normalmente? Porque en España vendes el software que han hecho en Estados Unidos. Entonces el valor está en Estados Unidos y lo vendes tú. Pero en Estados Unidos el que genera ese valor que luego se va a vender por todo el mundo es un técnico. Entonces el técnico, y conozco técnicos que ganan millones, están en Estados Unidos con su capuchita programando hasta las 5 y se van. Y ganan mucho más dinero que el dueño de la empresa. Entonces es un poco raro. No sé cómo explicarlo, pero es raro. Porque es de culturas, va por culturas. No, yo creo que... Sí, al fin y al cabo, o sea, emprender y lo que más me impacta a mí es lo de, o sea, gestionar personas, creo que es lo más difícil. Sí, lo más complicado. Cada persona tiene sus problemas, sus objetivos de vida, hay que estar todo el mundo muy alineado. Y emprender en ciberseguridad, en España, ¿cómo lo valoras? ¿Crees que cada vez se emprende más también en ciberseguridad?
¿Crees que no estamos, que España todavía, pues lo que he dicho, está muy obsoleta a nivel de tecnológico y como que es más clásica? Pues O sea, yo como- veo muchas empresas de ciberseguridad de servicios, que está muy bien, pero es menos escalable quizá. Ujú. Pocas empresas de software que emprendan a nivel, voy a crear una solución de antivirus, voy a crear... ha habido varios éxitos ya en España y referentes que hay muy interesantes, pero muy poquitos, sinceramente. Creo que hay pocos y se emprende poco en ciberseguridad. Y también no es fácil, porque claro, cuando yo estaba, por ejemplo, en la empresa de Israel o en IBM, cuando tú vendes ciberseguridad a grandes corporaciones está muy bien, pero cuando es un país de pymes, claro, tienes que hacer un software que puedas vender al 80% de la gente, pues tendrá que ser un software que una pyme pueda permitirse. Entonces, no es fácil. Para mí emprender en ciber en España no es fácil y de hecho te diría que, vamos, gran parte de la facturación que tenemos es fuera de España, la realidad, porque hay empresas muy grandes por todo el mundo, en España hay algunas. En España está el IBEX 35, te vas a Estados Unidos y está el Fortune 500. Entonces, ya solo por volumen de mercado, ¿no? España es un país muy grande, tenemos muchas empresas grandes, pero a nivel de inversión en ciberseguridad no es fácil encontrarte con empresas que vayan a decir, venga, pues apuesto por esta pyme o por esta startup nueva. Claro. Sobre todo porque en ciber apostar por una startup es complicado, porque si algo malo pasa, el CISO, el jefe de ciberseguridad que haya apostado por esa startup, quizá le digan, oye, ¿tú por qué en vez de apostar por, no sé, un Microsoft de turno, un Google, un Facebook, no has apostado por una startup de 4 personas? ¿Por qué no has apostado por el gran fabricante de ciberseguridad? Que si hubiera pasado algo, oye, yo aposté por el gran fabricante, ¿no? Vale. Entonces, si me apuestas por una startup, el CISO se juega también su cabeza, ya no solo la startup, ¿no? Entonces, emprender en ciber en España creo que es incluso más complicado que en otros países. Ya es difícil es emprender y si encima ciber, más aún. Por esto que te digo. Pero es justo la cultura, lo que hablamos antes. Si la cultura ya de por sí en España, a nivel de ciber, pues no se le da, no se educa, pues ya cuando quieres emprender, bueno, ya de por sí hay pocas empresas y lo que has comentado. O sea, yo creo que si parte de la educación pues no se le da tanta bola a la ciberseguridad en España, pues ya las empresas, pues al fin y al cabo... Sí. La gente no apuesta, no Claro, lo tiene en cuenta. No, y si el responsable de seguridad apuesta su puesto también. Porque si él se coge el típico antivirus que todo el mundo tiene, dirá, oye, yo es que he cogido el típico, el más caro. El que tiene todo el mundo. Claro, entonces hay muchos factores. O sea, para tú vender ciberseguridad no vale solo con tener el mejor producto del mercado. Y eso es algo raro de entender, pero es una realidad. O sea, tú puedes tener el mejor antivirus del mundo que a lo mejor no te van a comprar. O sea, en España al menos... es muy diferente el software y el valor y la calidad que proporcionas versus a lo que vas a vender. En España hay muchos factores más que cierran una venta. Y el producto, el otro día lo hablaba con un muy amigo mío, que me decía, para mí el producto es un 30% de la venta. Un 30%. El resto, hay muchos factores. Desde amistades hasta la seguridad de la propia persona que te compra, hasta la empresa que va a gestionar ese software dentro de la compañía. Aquí es muy importante entender en ciberseguridad que se habla de venta a través de un canal comercial. No vendes tú directo al cliente, sino que hay un intermediario, que es el que luego lo opera en el día a día, porque a lo mejor el cliente ha delegado la ciberseguridad en ese intermediario. Y no, yo no quiero saber ciber, lo delego en esta empresa de servicios. Entonces, a lo mejor tienes que vender a la empresa y no al cliente final, sino al que le gestiona la ciberseguridad. O sea, hay muchos más factores que solo tener, y pongo el ejemplo de antivirus, que es el que más se suele entender, no vale con tener el mejor antivirus del mundo. Eso es eso, un 30%. Y puedes ser el mejor del universo con IA y con todo lo que tú quieras. No vale. A lo mejor no vendes nada y quiebras. Es curioso. Y hablando de antivirus, ¿crees que recomiendas tener antivirus dependiendo de tu sistema operativo? Tanto en el ordenador como en el móvil. Depende. Es que no, si digo sí o no, creo que estaría equivocado. Depende muchísimo del caso de uso. No es lo mismo un servidor web que tu ordenador personal, claro, que tu teléfono. No es lo mismo un Windows que un Linux, no es lo mismo un Linux que un Mac, no es lo mismo la última versión de Windows que la anterior. No me atrevería a decirte, depende del caso. Y luego, por ejemplo, hay antivirus muy restrictivos que no te funciona nada si lo tienes, pero a lo mejor tiene sentido porque en ese ordenador tú vas a usar cierta información. Claro. O si te vuelves totalmente loco, hay gente que está volviendo al folio para temas muy confidenciales y no tienen nada en el PC, entonces no me atrevería a decirte nada. Sí. No ¿Tú a nivel personal usas el móvil o...? Bueno, depende para qué cosas. Algunos sí, en otros no, por la propia configuración que ya tengo, que es tan restrictiva que es ridículo tener antivirus, porque claro, está todo capado, no se puede hacer nada. No lo sé. Yo, móviles, pues tengo más de uno. Por ejemplo, es el más barato que había en la tienda el otro día, entonces, literalmente. No quiero decir la marca tampoco, pero literalmente 100 euros, no lo sé. Para poder, si quiero mañana deshacerme y coger otro. Depende del caso de uso. Claro. Ahora mismo creo que no tengo antivirus y no
pero, No hace porque, falta pero nada. porque no hay nada, o sea, me refiero. Lo llamas y ya. Y ya está. Entonces, depende, Para comunicarse, que es claro, lo que sirve un móvil. Eso es. Que también lo estamos usando como para... Que damos todo al móvil, al fin y al Sí, cabo ahora ya justo. pagas con todo. Claro. Tienes ahí las cuentas, ahí puedes hasta, yo qué sé, amortizar tu hipoteca. Es que puedes, desde un botón, son píxeles al fin y al cabo, puedes vaciar tu cuenta. Sí, tal cual, tal cual. El trabajo de 10 años puedes vaciarlo con un... Sí, yo siempre Con digo un botón. que hay que ver comodidad versus seguridad. Cuando algo es muy cómodo, lo normal es que sea más inseguro, no es inversamente proporcional. Y si algo es muy incómodo de acceder, probablemente será mucho más seguro. Por eso cuando vas a hacer una transferencia del banco hay que hacer 7 pasos. ¿Es un rollo? Sí, pero al menos sabes que el malo va a tener 7 impedimentos. Entonces, También, es verdad. yo siempre apuesto por eso. Cuanto más incómodo, mejor. Y yo vivo muy incómodo. ¿Qué recomendaciones darías a los jóvenes que quieran emprender en tecnología en España? Después de todo lo que hemos hablado. Sí, pues algo mira, por que- ejemplo, una cosilla extra que puede estar chula, que parece un poco obvio, pero es que tengas la venta hecha del producto que vas a hacer antes de hacerlo. ¿Qué dirás tú? ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, y no tanto en tecnología, me gusta poner ejemplos más arcaicos. Quieres vender tazas, ¿no? Pues si ya tienes un restaurante que te va a hacer un pedido de 100 tazas mensuales, hazlo, emprende, muy bien, porque ya tienes ese cliente antes. Que parece muy lógico, muy obvio, pero es que no todo el mundo lo hace. Entonces, si tú antes de hacer un... De hecho, hay una empresa muy famosa americana que lo que hizo fue, puso en Facebook un anuncio de software. Este software vale tanto, free ahora este mes. Y captó casi, no sé, miles y miles de usuarios. Y era mentira, el software no estaba hecho. Pero ya tenía esa base de pero datos de espera, ha usuarios. pasado esto hace poco. Bueno, esto fue hace ya más de 10 años. Vale, pues pero- hace poco ha salido un... Ay, no me acuerdo muy bien. Leí la noticia de que uno de los fundadores de OpenAI creó expectativa respecto a otra otra empresa de este tipo, empresa de inteligencia artificial. De hecho, lo voy a poner por ahí porque es Vale. interesante, pero no te suena, ¿no? No me acuerdo de eso. ¿no? Pues generó, creo que hizo un crowdfunding y más de 30 millones de Sí, claro, por eso. Y no, ojo, invertidos. no digo mentir, ¿eh? Solo digo, oye, No, creó expectativa. claro, eso. Oye, mira, voy a montar Creo esto. Si quieres estar ahora, tienes un descuento por apoyarme al principio. O si tu negocio es de restauración, vas a un restaurante, oye, mira, ¿te parece que te proporcione voy a hacer esta empresa, por ser tú más barato, pero me aseguras un contrato de un año ya? Sí, van, ok. Entonces ya tienes ese cash flow inicial que te permite tener un pequeño ingreso cada mes. Que parece una tontería, pero ya no tienes que depender de inversores, no tienes que depender de tus ahorros, ya tienes ese primer cliente antes de empezar. Si tienes eso, maravilloso. No siempre es posible, ¿eh? Pero hay veces que es más fácil de lo que parece y hacer esa investigación de mercado antes y decir, oye, pues crowdfunding, ¿quién me apoya con esto? Y de repente te generan tanto dinero, oye, pues a lo mejor esto tiene sentido, ¿no? Y ya tengo esos clientes previos. Ojo, no digo inversores de crowdfunding, digo clientes que te van a comprar tu producto. Claro, eso te voy a decir. Porque en España inversores, o sea, lo que es la ronda de inversores, Hay. hay, pero también es complicado. ¿no? Sí, y luego el ticket de inversión en España, yo por lo que he visto, los inversores españoles, ¿cuánto meten máximo o de media? 200.000, 300.000 euros. Yo estaba en Estados Unidos y me acuerdo hablando con unos que estaban allí, yo me quedé callado en la conversación un poco, me sentí un poco, no tonto, pero en plan, estoy en otra liga. Decían, no hombre, sí, el primer $1.000.000 te lo mete cualquiera a la empresa, eso no tiene mérito. Y yo, sí, claro. O sea, yo, como, yo pensando, yo sí, claro. Claro, entonces, en Estados Unidos levantar $1.000.000 es muy fácil, cualquiera te lo da. Pero, ay, ok, entre comillas esto, ¿no? Pero si tienes una buena idea, te viene un tío coherente que no te lo vas a gastar de fiesta, ese millón en Florida, por ejemplo, entre comillas es bastante fácil conseguirlo. Claro. Con poquito que te muevas, que aportes una idea chula, te hagas un buen deck de inversión, tal, ese $1.000.000 hay mucha gente que te lo daría. Claro, pero a ver. Y en España ese mismo esfuerzo es por 100.000 euros. Claro. Pues claro, a veces como... Pero es por la capacidad, al fin y al cabo, también. Sí, es otros mercados. Eso es otro mercado. Es como si un país africano pues viene a Europa y dirá, pues Claro. es que esto es una casa para mí, ¿sabes? 100.000 euros. Y al fin y al cabo... Claro, es que depende mucho por eso. Y del negocio que vas a hacer, de con quién te muevas, es complicado. Pero lo de la venta parece una tontería, pero tener ya ese cliente asegurado inicial te da la vida, ¿eh? Porque te da un ingreso mensual que es oro. O sea, crear expectativa de tu producto o servicio antes de No, y haberlo vendido antes. Claro, haberlo vendido voy a hacer antes. esto Venderlo antes. voy a hacer esto en 3 meses. Firmamos un contrato y si funciona, cumples esas expectativas, ¿tú lo comprarías? Sí. ¿Firmamos ahora? Sí. Ok, ya está. Que ojo, esto que digo parece muy fácil y no lo es, ¿eh? Pero eso, mejor ejemplo es restauración. Voy a hacer, mi amigo, vuelvo a las croquetas. Voy a hacer unas croquetas. Si hago 100 al mes, tú me las compras y me lo aseguras y me ayudas. Venga, yo te ayudo, venga, me parece bien, apuesto por ti. Oye, ya tienes ahí un recurrente de 5 croquetas al mes que te da la vida para pagar nóminas y hacer más y seguir creciendo, ¿no? En vez de tener que depender o de tus ahorros o de otros inversores. Y eso fue, o sea, la recomendación que nos haces es porque tú también
¿Hiciste algo similar o has aprendido sobre ello? No, Por yo, ejemplo, yo Hackrocks. lo eché de menos, al contrario. Vale. Yo no lo hice y me hubiera gustado que me lo dijeran antes. No, en Hackrocks empezamos porque la idea era la mejor del mundo y el mejor producto del mundo, pero sin clientes. Y nos ha costado muchísimo vender, muchísimo. Eso sí, luego el cliente que lo tiene le encanta, lo valora y dice, "Jo, esto es la leche". Pero hasta llegar a ese cliente que lo valora, que lo necesita, tal, a veces cuesta mucho más de lo que parece. Claro. Y te hablo de meses, ¿eh? Y por eso hemos pivotado, hemos dado con la necesidad clave de tal, pero si eso lo has hecho antes, te ahorras un año de pivotar y de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa primera venta, tenerla ya medio predefinida, joder, sería maravilloso. Y doy ese consejo porque lo he echado de menos y he visto gente que sí lo ha hecho, ¿eh? Y que le ha sido muy bien por haberlo hecho antes. Pero muy bien, ¿eh? Porque ya empiezas con ingresos. ¿Y Hackrocks empezaste aquí en España? Sí, en España, totalmente. Estábamos en el COVID, yo, de hecho, en YouTube hay una charla mía que es una TEDx Talk donde hablo de la necesidad de que haya hackers en la sociedad. Yo veía que las grandes empresas en España pedían hackers, digo, ya, pero ¿cómo has sido hacker antes sin pasar por ser un ciberdelincuente? Porque si no es imposible tener la experiencia que pides. Y ahí me di cuenta de la clave de eso, ¿no? Dije, mira, si hacemos una plataforma donde la gente pueda hackear de manera legal y de manera práctica, generaremos talento y hackers que luego trabajen en un ciberseguridad. entorno seguro. Claro, para que no tengan que ser antes malos y luego pasarse al lado bueno. Claro. ¿No? Porque yo me acuerdo cuando empecé con 14, 15 añitos, teníamos un grupo de hacking que quedábamos por las tardes un poquito ahí raro, en la sombra, para hackear, por aprender. O sea, nunca me he lucrado ni he robado a nadie, pero sí que nos gustaba hackear y romper barreras y ver a dónde podíamos llegar y ponernos retos entre nosotros y cada viernes uno enseñaba otra cosa al resto. Bueno. Era por amor al arte y de hecho te hablo de los inicios de los 2000 que ni siquiera había legislación. Aunque te pillaran, era un poco raro, ¿no? que te dijeran algo. Y bueno, era otra época y tal. Luego ya en 2009-2011 la ley cambió y ya hackear a una empresa o a una persona o intentarlo ya son penas de prisión. Claro. Por eso yo a mí no animo a nadie que hackee por aprender. No, yo hackeo y luego le digo al tío que le he hackeado y soy el más hacker del mundo. Ya, pero puedes ir a la cárcel. Entonces no me parece ni bueno ni necesario. Entonces, con Hackrocks ya es posible participar en competiciones Capture the Flag, montar competiciones Capture the Flag. Estamos trabajando desde universidades hasta ejércitos para entrenamiento en ciberseguridad. ¿Y qué pasa si mañana hay una ciberguerra? ¿A quién llamas? O en tu empresa, si mañana te están atacando y están usando una vulnerabilidad que afecta a tu tecnología, ¿cómo la parcheas? ¿Cómo la solucionas? Pues eso es lo que hacemos. De hecho, muchas veces nos contratan más equipos de programadores y equipos técnicos que no tanto equipos de hacking de empresas. Es curioso. Porque al final el que programa la web es un programador, no es un hacker. Claro. Entonces, ¿quién quiere aprender ciber? El que programa. El que ya es hacker, pues ya sabe, entre comillas. O sea que Hackrocks es una plataforma, un entorno seguro en el que cualquier usuario puede registrarse y, eso es. Y probar. Tenemos más de 50.000 usuarios registrados a día de hoy y nos enfocamos también mucho en el sector empresa. O sea, al final, una empresa que tenga 300 desarrolladores, 400, empresas grandes, normalmente al menos 50 desarrolladores ya les empieza a importar esto. En plan, oye, tengo 50 personas programando mi valor total de la compañía, que es, imagínate, un portal de venta de entradas. La mayor parte de tu equipo va a ser desarrolladores. Pues es importante que esta gente sepa cómo responder a un ciberataque, sepa qué vulnerabilidades hay que le afectan a su tecnología. Entonces, con Hackrocks, como cada mes publicamos nuevos laboratorios para entrenar temas de ciberseguridad de ayer, claro, la gente está siempre actualizada. Eso es. Tenéis tenemos un catálogo de cientos y cientos de ejercicios. Pero claro, y cada mes sacamos nuevos. Y los desarrolladores, tenemos compañías que nos pagan ese recurrente mensual para decir, no, yo quiero que mis desarrolladores sepan el último viernes de cada mes lo que ha pasado este último mes, o de cada semana incluso, y que el último viernes de cada mes hacemos un simulacro o un ciberejercicio, todos los meses. Y están siempre al día de las últimas vulnerabilidades que aparecen en el sector. Porque a veces ya no es tanto el software o el antivirus que me preguntabas antes, sino la persona que está detrás de la máquina. Porque yo he visto gente dando a ignorar el mensaje del antivirus 4 veces en algunos simulacros y ha querido infectarse, entre comillas. No, yo quiero abrir este fichero, pase lo que pase. Si la persona quiere, lo va a abrir y se va a infectar. Pero eso a veces es más importante atacar desde el punto de vista de formar a la persona que no tanto invertir en el mejor antivirus, que si un tío quiere te lo va a dar. O sea, va a infectarse. Yo he visto gente empeñada en infectarse y se infecta. Saltándose todas las medidas. Porque tenía que abrir ese PDF que pensaba que era legítimo. Entonces, como no estamos, entre comillas, obligados a ser todos hackers, entiendo que la infección va a ocurrir, entiendo que la persona que lleva las finanzas de la empresa o quien hace las transferencias le van a hackear, porque no es obligación ser hacker, aunque sí que debería saber algo de ciber, ¿no? Pero no es ser hacker, y como no todos debemos ser hackers, hay que dar por hecho que te van a hackear. Yo digo eso sí. Tú piensas que te van a hackear mañana y dalo por hecho, porque no es si te van a hackear o no, sino cuándo te van a hackear. Y aunque sea una pequeña cosita, seguro que tienes algún susto. Y resuelve el problema que hemos hablado antes, de la educación en la ciberseguridad. Claro, al fin y al cabo, que la gente sea consciente de que mañana te pueden hackear. Eso es. Lo que hace es... Y sobre todo en Hackrocks, entrenar de manera práctica, esa es la clave.
Porque si tú te lees, vale, hay una amenaza que hace esto y Claro, lo otro. Perfecto, no, ya me la sé. No. Claro, no teórico, que No. también, pero más práctico en un entorno seguro. Es que eso es lo más importante. En un entorno seguro yo puedo hacer todo lo que no debo hacer Claro, a nivel eso legal. es comete el error conmigo. Cómetelo. Hackea esto, rompe la máquina. De hecho, a veces simulamos bancos, simulamos centrales nucleares, rompe la central, explótala, pero hazlo aquí, no en la vida real. Entonces, pero eso, práctico, porque cuando tú sientes, es increíble, pero la sensación de cuando te han hackeado o la sensación de que tú has hackeado algo y así has sabido solucionarlo y lo has solucionado, porque a veces yo lo que te digo, para tú saber cómo corregir una vulnerabilidad, te digo, hackeala. Ponte en el lado del malo y explota la vulnerabilidad. Claro. Esa sensación es única. Y hasta que no la vives, no te cala de verdad dentro y estás de verdad protegido ante un ciberataque. Qué bueno. Es muy especial, es una sensación única. ¿Qué amenaza crees que se subestima a día de hoy? No sé si hay alguna que tengas A en día de mente. hoy, pues... A ver, parece una tontería, pero el correo electrónico sigue siendo el mayor éxito que tienen los malos. Porque La entrada, ¿no? Sí, esa puerta de entrada del correo electrónico, por ejemplo, que te envían 1 millón de correos, con 4 o 5 que hagan la trampa ya es rentable. Entonces los malos suelen, a nivel personal digo, suelen atacar por ahí, y a nivel de empresa, una cosa que estoy viendo mucho es esta falta de, a veces, de configuración de herramientas. Lo estoy viendo mucho, por ejemplo, en entornos cloud y también a nivel de configuración de software de seguridad. Que, joder, no, yo tenía aquí este proveedor de cloud, yo pensaba que por tener el proveedor ya estaba todo listo, pero no había dado el check de proteger esto, o no había dado el check de registrar esto. Tal. Entonces, a veces tienes la mejor tecnología del mundo, pagas mucho dinero al mes por tu cloud, por tus nubes, por tu tal, y está mal configurada. Y dices, joder, pues llevo un año, entre comillas, haciendo el tonto, y encima me han hackeado. Entonces, a veces veo eso, que a nivel personal, el correo electrónico, y a nivel empresarial, que tienes los medios y los tenías mal puestos. También es el acceso, el correo electrónico en la empresa, dices. No, ¿Te refieres? no, por ejemplo, tú tienes una página web y tienes una vulnerabilidad que lleva publicada 5 años, pero no le habías dado a que se actualice cada mes. La configuración de la web también. Sí, la propia configuración de tu aplicación Del web, por hosting. ejemplo. O del hosting, o tu servidor, que dices, no, estoy pagando un riñón por tener el mejor proveedor de hosting del mercado, o de cloud, pero luego en los ajustes de la configuración del lugar no has dicho que se actualice. Entonces tienes con tu máquina sin actualizar desde hace 3 meses, o 4, y te han hackeado por una vulnerabilidad que todo el mundo podía acceder a ella. O tengo el mejor firewall del mercado y estaba apagado. Esto lo he visto, Sí. en empresas. Se han gastado una pasta por un firewall y no lo habían conectado. Que un error humano. Entonces, al final, la persona es clave en todo esto. A nivel de configuración, a nivel de abrir una trampa, pero sí que es verdad que al final, te diría que más del 90% de ataques que se ven, o más típicos, que afectan a la gente normal, no a un gobierno, tal, es ataques por error humano, que significa o falta de configuración o que has quedado en una trampa. O sea, pocos ataques veo que sean de vulnerabilidad o de exploit 0 days, que eso significa que es una vulnerabilidad que afectaba durante estos 2 días a Mac, Windows, lo que sea. Ahí, si todo el mundo está afectado, ¿no? te puede tocar a ti, ¿no? Pero esas al final son las que menos, porque esas cuestan mucho dinero en el mercado negro, y los malos que dicen, no, yo prefiero enviar 100 millones de correos, con que quedan 5, ya está. Claro, además es barato. Enviar un correo es muy barato. Ojo, no es gratis, que cuando vas a volúmenes grandes no es gratis, pero es muy barato. Y con que uno caiga en la trampa, me haga la transferencia de turno o tal, o caiga en el anzuelito, tal. Entonces, por eso es muy importante para mí que la gente sepa que van a recibir trampas y cebos prácticamente todos los días. De que estén preparados. Hay que estar atentos y sospecha. No pasa nada por verificar con tu banco. Oye, ¿me habéis enviado este correo vosotros? Sí, perfecto. ¿No? Por una llamada te evitas perder mucho dinero y un agobio y un susto, por ejemplo. Por verificar un pasito más. Y para eso tienen que estar formados los empleados Eso es. de la empresa. Claro. Pero empleados no solo los normales, normales y técnicos, divido yo, ¿no? O sea, la gente de a pie, pero también los técnicos, que al final hackers nos enfocamos mucho en esa gente. En que tú, por ser programador, a lo mejor no tienes que saber todo lo que hay en ciber. Entonces, mi público muchas veces son los programadores, o los técnicos, o los administradores de red. Esa gente que está un poco olvidada son normalmente mi cliente. Obviamente, gente de a pie también trabajamos mucho con ellos, pero esa gente, por ejemplo, es una cosa que me gusta siempre destacar, que a veces pensamos que es como la camiseta, soy programador, pero no te voy a arreglar la impresora, ¿no? No te voy a arreglar la impresora. Pues igual, esto ocurre con lo mismo. Soy programador, pero no por eso soy hacker. Entonces, esa gente también tiene que seguir formándose, y el mundo de la ciberseguridad y de la tecnología implica formarte todos los días. Ser autodidacta y también te tiene que gustar, porque tienes que estar actualizado todo, igual que un médico. Si no te apasiona ese mundo, es duro. duro. Y la gente suele abandonar, lamentablemente. ¿Qué opinas del apagón que hubo en España? Porque hubo un apagón hace una semana. Sí. ¿Hace menos de una semana o algo así? Sí, algo así.
Se estuvo comentando, ¿no? Si era un Apagón ciberataque. en la península ibérica. ¿Qué opinas? Sí, sí, se estuvo comentando si era un ciberataque, si la red estaba mal configurada. Bueno, A sí, nivel personal, ¿qué opinas? Porque luego sí que es verdad que bueno, pues puede ser uno, puede ser otro. Los altos cargos van a decir una cosa, luego a nivel técnico puede ser otra. ¿Tú Sí. qué opinas? Después de todo, de que va a pasar una semana Sí. y todo, hay información por todos lados, ¿tú qué crees que ha podido pasar? Puede ser un ciberataque o Claro, una... yo no me cierro ninguna puerta, la verdad, ¿eh? No, hay gente que dice que o un ciberataque o no, o la central estaba mal o no. O sea, yo creo que no es tan fácil. Creo que técnicamente puede haber sido casi todas las opciones que dicen. Porque si se rumorea que había ya unos escaneos de que podía ser un ciberataque, luego hay gente que dice que no, que es algo mucho más sencillo, que no estaba preparada la red para X cosas. Yo no descarto ninguna, pero y tampoco yo por ser del mundo de ciber voy a decir ahora, no, es un ciberataque seguro. No, puede que no lo haya sido, sinceramente. Pero luego hay veces que veo algún indicador que digo, o sí. Entonces, sinceramente, no tengo una opinión 100% clara. Creo que técnicamente puede haber sido un ciberataque, puede haber sido algo más normal, sencillo. que la red no estuviera lista o que no estuviera mal o que hayan fallado cosas que Pero pueden es fallar. impresionante. Es que más de un país ha quedado sin Sí. luz. No, es increíble. Y es menos increíble. mal que nos pasó a mediodía, Sí, porque en un eso día pasa, soleado. eso te iba a decir, pasa por la noche tal y en algún país podría ser muy Claro, peligroso. y porque nosotros tenemos un clima mediterráneo, pero imagínate en Noruega. No, y la No. gente, yo como soy más del mundo de la ciberseguridad y seguridad también incluso física, yo hubo un momento que me asusté un poco, dije, la gente no es muy consciente tampoco del peligro que ocasiona estar a oscuras. De hecho, por mi barrio pasaron... Pero no es solo oscuras, es que no tener electricidad, porque yo creo que a nivel de... O sea, la electricidad para salvar a alguien, para todo, o sea, no solo por la luz, para poder ver, sino No, para pero a gestionar... nivel de seguridad física importa más de lo que parece la luz. Yo he visto Ah, sí, estudios bueno. que en una esquina de una calle un poco oscura pones un foco y de repente ya no hay robos. Ya. A ese nivel. Entonces, yo en mi barrio, yo justo acabé de aterrizar en Madrid y me acuerdo, por esa misma noche en el barrio, está todo oscura, y de repente vi un coche de policía con un foco enfocando los parques a la gente, claro, porque si hay alguien ahí haciendo algo, es que no puedes llamar a nadie. Santa, Ah, bueno, claro. no quiero dar ideas a los malos, pero no puedes llamar a nadie, no hay luz, nadie te ve. Yo a nivel físico dije, o sea, esto puede ser la purga de repente, como la película. O sea, para mí es más grave de lo que Por las parece. comunicaciones. Ya solo no tener comunicación, Sí, sí. no puedes avisar a alguien de que hay alguien, de que estoy encerrado en el ascensor. Sí. No, sí. O sea, aunque le dé al botón, es que a lo mejor estoy encerrado No, pero en un piso... o ir por la calle, o que entren a robar a la tienda de lo que sea. Sí, sí, sí. No puedes hacer nada, estás muerto. O sea, pues digo, esto para mí fue mucho más grave a nivel de seguridad de lo que se ha contado en la televisión, porque se contó más, pues eso, los ascensores o la salud, que es muy importante, los hospitales, por supuesto. Pero que esto podría haber sido una batalla campal, digo, menos mal que en España bueno, parece que no ocurrió, o al menos no nos lo han contado. Pero quizá en otros países, no sé, o gente que tenga hambre, tal, no sé, podría haber sido mucho más grave de lo que Sí, fue. sí, por eso digo que no somos conscientes. O sea, Por eso cuando vi a la policía con el foco, yo estaba justo, me asomé, dije, pues muy bien, en ese momento, no sé quién dio esa orden, pero la policía con focos enfocando los parques a la gente, claro, porque para dar esa luz, y lo que te digo, yo he visto estudios de criminalidad donde en un callejoncito pones una lucicilla y de repente en vez de haber 10 atracos al mes hay uno o ninguno, porque hay una luz. Claro, solo porque hay una luz. Sí, entonces, y es que hace poco vi a un experto en estos temas de seguridad física que me encantó, de una charla de la luz en el ámbito de la seguridad física. Y ya no solo en un callejón, hay más factores, ¿no? Y es que es un mundo, ¿eh? Lo de la luz, el tener luz es crítico para que no roben una tienda, para que no roben tal, para poder llamar, para todo. O sea, y quedarte sin y tantas horas que estuvimos sin luz, es que es muy crítico, ¿eh? Es muy crítico. ¿Crees que lo solucionarán en el sentido de que volverá a pasar o crees que, vamos, no sé si... Yo daba por hecho que iba a volver a pasar las horas siguientes, ¿eh? De hecho, ¿Sí? no pasó y dije, me alegro haberme equivocado, pero sí, vamos, yo dije, si esto pasa una vez y no se sabe por qué, pues supongo que podrá volver a pasar. Como todavía si no me equivoco, no hay una versión oficial de lo que ha pasado a día de hoy. No. Entonces, cuando ya sepamos lo que ocurrió, pues ya nos dirán, pero si lo sabemos. Si es un ciberataque, a lo mejor nunca lo sabremos. Es que hay, no porque no nos lo cuenten, que podría ser, sino que a lo mejor porque ni siquiera se han dado cuenta. Es que lo malo de la ciber es que al igual que lo 100% seguro no existe, la certeza con 100% de seguridad de lo que ha pasado tampoco existe. Entonces, a lo mejor nunca sabremos que es un ciberataque. O en 20 años lo sabremos. Esa incertidumbre, lo malo que tiene la ciberseguridad es que vivimos en una incertidumbre constante. ¿Qué opinas de la IA actual? O sea, lo hemos tocado un poco al principio, pero ¿qué opinas de tener en la palma de tu mano, pues eso, un acceso no solo al chat, sino
a muchas herramientas de IA, creación de vídeo, creación de foto, que en los últimos meses prácticamente. A mí Es me algo encanta, histórico. a mí me encanta. Y yo, vamos, soy proclive total y estoy totalmente a favor de la IA y me encanta. Y de hecho, cuando se intenta regular de 27 maneras diferentes y la gente empieza a hablar mal de ella, creo que estamos equivocados. Para mí el problema no es la tecnología, sino cómo se utiliza. No, yo soy un totalmente defensor de la IA, creo que hay que usarla porque si no te vas a quedar atrás. O sea, Claro, cuando todo el mundo usa la IA, si tú no la usas ya estás fuera, ¿no? Claro. Es como la gente, no, a mí en los años 2000 o en los 90, no, a mí no me gustan los ordenadores, ya, pues te vas a quedar atrás, ¿no? O sea, creo que ha sido otro gran cambio de la humanidad. En el 2000 y poco estuvo ya tema de los móviles, de última generación, de smartphones, tal, y ahora es la IA. Y creo que es el siguiente hito de la humanidad que ha habido. Y creo que está aquí para quedarse y que si no la usas vas a estar fuera, a nivel competitivo, a nivel personal también, creo que hay que usarla. Creo que cuando se intenta hiperregular la IA es un error absoluto. Creo que no se pueden poner vallas al campo y desde el punto que tú te puedes montar una IA local en tu propia máquina, es imposible regularla. O bueno, tú puedes hacer la ley lo que tú quieras, pero desde que la gente en su casa se puede montar su propia IA, es poner vallas al campo. Es imposible. Y eso cada vez va a estar más accesible. Claro, claro. Y Si va a ya- ser cada vez más barato y ya existe. Claro, y hay código fuente totalmente gratis Eso es. para montarte tu propia IA. Entonces, esto de, no, hay que regular, no, qué miedo, puede hacer las imágenes, debería estar prohibido. Prohíbelo si quieres, pero es que la gente en casa lo puede hacer. Es como, o sea, no puedes entrar al ordenador de cada persona de su casa a prohibir la IA. Entonces, para mí hay que usarla, para mí va a estar ahí y da muchas posibilidades. Y para mí la clave es usarla en el día a día, en procesos, meterla dentro de diferentes momentos del día y del negocio. Ya no solamente la gente se ha quedado con ChatGPT o con Cloud o con los típicos chats, que va mucho más allá. Y poder integrarla en diferentes partes para mí me parece clave. Automatizar, ¿no? Sí, el tema de automatizaciones, yo estoy muy metido en eso ahora. O sea, todo eso es involucrarla en el día a día en diferentes procesos, por ejemplo. Ya no solamente chatear con ella, que está muy bien, pero eso es un pequeño caso de uso, hay mucho más. Y una curiosidad, salió DeepSeek, ¿no? Que es como un chat chino. ¿Por qué crees que hubo tanto revuelo? O sea, por ser chino, me refiero. Sí, yo creo que fue sobre todo por eso. Eso ya es más tema geopolítico, ¿no? Yo entiendo que en China y en Rusia, pues no lo sé, pero seguro que hablarán mal de Europa y de Estados Unidos, y aquí hablamos mal de ellos, y la tecnología nuestra es la buena y la suya es la mala. Claro, entonces... A ver, al final, todo esto, ese revuelo que hubo, creo que fue por temas de injerencia, que podía haber injerencias políticas, ¿no? De temas de espionaje, de que te pudieran estar viendo lo que ponías. Pero yo lo que digo siempre, a ver, aquí al final... En todo pasa esto. O sea, al final, es claro. Si hablamos de inteligencias, en todos los países del mundo están interesados en saber cosas. Y cuando yo siempre digo, ¿tú qué usas? ¿WhatsApp? ¿Usas Telegram? ¿Quién fundó cada esto? Uno lo fundó en ruso, otro lo fundó en americano. ¿De quién te fías al final, ¿no? Claro. Entonces, la posibilidad de que te estén espiando en general es alta. Lo único que normalmente se hacen temas masivos, o sea, no es que quieran espiarte a ti, fulanito de tal. Es bueno, si puedo tener todas las conversaciones que usa la gente en un chat o en una IA, está ahí. Que si mañana nos hace falta acceder, pues la tenemos ahí, ¿no? Yo creo que es un poco más masivo lo que se habla. No quiero decir que en DeepSeek se espía o no, pero si mañana surge un software chino, un software ruso, un software español... Gracias a un algoritmo que ha ido aprendiendo de cada usuario que ha dado su granito de arena en información. Sí, pero hablo de todo, ya no solo de la IA, hablo de si mañana, como digo, en China, en Rusia, en España, se hace una aplicación de mensajería instantánea, otros países que no son estos podrán decir, ¿y si en el fondo están espiando las conversaciones? Porque técnicamente se puede hacer. Entonces, claro, y es que luego, por ejemplo, he visto que Tesla ya está poniendo cámaras dentro del coche, ¿no? Dentro del coche. Claro, pues ahí te tienes que fiar de Tesla. Claro. Entonces hay un momento de confianza y para mí los desarrolladores tienen mucho más poder del que parecen, porque incluso un desarrollador que no esté alineado con la política de la empresa, que yo no espío ya, pero si un desarrollador quiere, puede meter algo de espionaje, ¿no? Entonces hay muchos procesos antes de subir un código a producción para verificar esto también. Claro. Entonces hay muchos factores que pueden implicar que te estén espiando, por supuesto, y al mismo tiempo, por eso a veces está bien la parte de publicar el código, ¿no? Hace poquito en Estados Unidos pasó, ¿no? Y creo que fue TikTok el que dijo, oye, no, yo si queréis auditar mi código. No, nos están espiando, ¿vale? Pues, y el CEO lo comentaba, ¿no? Oye, pues doy mi código para que lo analicéis, claro, y demostrar. Oye, eso es un ejercicio de transparencia que estaría muy bien que lo hicieran todas las empresas. Por ejemplo, mensajería instantánea, redes sociales, IA. ¿Qué ocurre? Que si ya es el código a veces das la joya de la corona. Entonces, no quiero darte el código que me copies la idea. Entonces, bueno, a lo mejor se puede hacer con un auditor, con un contrato de NDAs, condiciones, tal. No lo sé. Pero hay veces que por transparencia hay gente que muestra el código fuente para demostrar que no están Es una forma de marketing también, de vender tu producto. De buena imagen. De buena imagen. Es una buena reputación, claro. Y eso dices que lo hicieron. Sí, bueno, TikTok cuando estuvo declarando el CEO, si no recuerdo mal... Con lo de Trump. Creo que fue Oracle, no me acuerdo, había una empresa americana que estaba auditando el código,
porque le acusaban de espionaje chino. Cuando le vetaron. Sí, que luego Sí, vetada, ¿no? A día de hoy en Estados Unidos. No, yo creo que no. Ya han llegado a un acuerdo. Duró un día, si no me equivoco, el veto. Ah, vale. El día siguiente ya se quitó. Pensaba que estaba como Huawei ahora. Que sí, No. Huawei ya sigue Salvo vetada. error mío, yo creo que no, ¿eh? ¿Sabes por qué lo de Huawei? Sabes que... Sí, ¿sabes por eso qué, fue no? mucho más... Fue más a nivel de hardware incluso. Sí, incluso en Huawei. Por eso... Sí, pero bueno, de hecho ya ha habido algunos smartphones ahí en Estados Unidos también que que hubo que retirar con algunos chips que nadie sabía ese chip que hacía ahí. O sea, que es que eso pasa incluso aunque quieras. O sea, y lo de TikTok es público, las declaraciones están en YouTube, si no me equivoco, están todas las declaraciones del CEO de TikTok hablando de la transparencia y una de ellas, si no me equivoco, creo que fue Oracle, el que auditaba el código de TikTok y él lo dio, dijo algo así como, y propongo que otras también lo hagan, otras mensajerías instantáneas que todo el mundo utiliza, ¿por qué no comparten el código fuente? Claro, ¿No? tiró la lanza. Claro. Creo que ninguna lo ha hecho, por cierto. Claro. Que eso también, ¿por qué no? Claro, es que es lo que me parece curioso, digo, sale una China, hay mucho revuelo y ¿por qué no se toman las medidas? Porque Facebook también, cuidado. Bueno, si tú lees las condiciones generales de muchas grandes multinacionales... ¿Lo pone? Lo pone. Lo indica, claro que sí. También te lo dicen, ¿eh? Tampoco es Sí, ningún te lo secreto. está diciendo, Te dicen, claro que oye, sí. que sepas que si pones la palabra tal, va a saltar una alerta. Claro, no, que el teléfono, aunque lo tengas encima de la mesa, te está escuchando, para luego ofrecerte anuncios personalizados. Sí, bueno, pero eso es marketing, eso es otro tema. Sí, pero te está escuchando a través de ese dispositivo. Entonces, tú tienes que, seguramente, a lo mejor esté también las condiciones cuando abres el teléfono. Probablemente. O sea, no me he puesto a analizarlo, pero mira. Sí. Y si no, pues no puedes usar el móvil. Claro, eso es. Entonces, O aceptas o no se enciende. Claro. Hay muchas iniciativas, ¿no? De Android, si no me equivoco, mega limpios y tal, pero bueno. Sí, Si te vas a las librerías también y ves cositas que hay por ahí, bueno. Sí, porque Android al fin y al cabo es código abierto, ¿no? Dices con lo más... Sí, pero incluso en proyectos de código abierto, no digo Android, sino en general, Sí. hay librerías que se usan en proyectos de código abierto que también tienen vulnerabilidades y que tienen ciertos detallitos que es delicado. No que sea código abierto significa que sea 100% seguro. Hay truquitos para esconder ahí ciertos códigos. Qué bueno. Pues nada, yo quería comentar también que desde Cyberin tenemos algunos cursos de ciberseguridad de tu plataforma. Y nada, los pondremos ahí abajo también para quien esté interesado, pues que también tengan acceso tanto a HackRocks como también a los cursos que tenemos vuestros en nuestra plataforma. Bueno, que es vuestra plataforma, pero porque ellos tienen el entorno seguro, al fin y al cabo, ellos tienen toda la estructura y la infraestructura. Y nada, de verdad es que un placer de haberte tenido aquí. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ha sido un gran placer y me han quedado muchas cosas claras. La verdad es que claro, sí, ¿no? Y además a nivel de empresario, a nivel de emprendedor, pues también me gusta que pienses de esa forma, pues como has dicho, de mentalidad israelí o mentalidad norteamericana, en el sentido de que no, los fracasos también hay que contarlos. Eso, Sí. Yo con eso siempre, o sea, yo creo que eso en España no se tiene en cuenta y me parece muy interesante porque es que si no hay fracaso tampoco hay éxito. O sea, es por un golpe de suerte que tengas una... Sí, poca gente a la primera de repente, ¡pum!, millonario. Claro. No es tan fácil. Como y lo que he dicho antes, que tampoco es cuestión de todo a la primera, es que es todo un camino. Sí, hay pivotar y disfrutar el camino, lo que tú decías. Hay que pasarlo bien y al fin y al cabo, coño, para eso hemos venido, ¿no? Al fin y al cabo para echar un cable a todos, ayudarnos y pasarlo bien. Eso es. Y pasarlo bien. Y a vivir. Así que nada. Muy bien. Pues muchas gracias. Enrique, nos vemos en otra. Y nada, pues buen fin de semana para quien nos esté viendo el fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.